Pues seguimos acá en nuestro seminario de honor, violencia y mujer en la literatura española. Los saludo a todos los que están entrando, a los que están inscritos aquí con nosotros. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a dos participantes. Esta vez tenemos al profesor Santiago Restrepo Ramírez, que es profesor de la Universidad de los Andes, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en Lope de Vega, miembro del grupo de investigación ProLope, y nos va a hablar del honor en Lope de Vega, en concreto en Fuente Ovejuna, que es una obra que nos va a agregar otros matices al honor que hemos visto hasta ahora. Y también estamos muy contentos de tener a la profesora Mónica Acevedo Cuellar, también de la Universidad de los Andes, doctora por la Universidad de los Andes, que de hecho se doctoró con una tesis sobre la obra de María de Sayas, especialista en esta autora, y pues va a dialogar acá con nosotros, con el profesor Santiago Restrepo, sobre el honor desde esta escritura femenina, desde la propuesta de María de Sayas. Entonces, bienvenidos los dos, bienvenidos todos los que están conectados en este momento, y escuchamos a nuestros invitados. Muchas gracias, Sara. Sara, gracias por esa presentación. Empiezo yo, que voy a hablar de Lope. Le agradezco a usted por invitarnos a este espacio, a su seminario, obviamente a la universidad y al Instituto Cervantes de Milán. Esperemos que la próxima vez sea presencial, sería más divertido. Yo escogí Fuente Ovejuna porque pues, me parece que es una obra que todos conocemos. Es una de las grandes obras de Lope. Como todos sabrán, además, pues con versiones muy famosas, sobre todo en el siglo XX. Todos recordarán la que hizo Lorca con La Barraca, en la que además elimina pues la escena final con los reyes católicos perdonando al pueblo de Fuente Ovejuna. He preparado una presentación que espero que sea breve, pero que aborde como los problemas que yo considero importantes y que tuve en cuenta sobre todo el título del seminario, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para que puedan ver las citas. Y cierro acá esto. Ok, entonces, Fuente Ovejuna de Lope. Algunos datos básicos que me interesa que tengamos en cuenta. La comedia se publicó en la parte 12 de comedias de Lope de Vega en 1619 y no nos constan, como se puede ver en la diapositiva, ni ediciones sueltas ni representaciones del siglo XVII. Estos son datos importantes porque también nos ponen, digamos, sobre la pista de que cómo cambian la recepción de una cierta obra con el paso del tiempo. Parece entonces que Fuente Ovejuna, esta ausencia de ediciones sueltas y de representaciones en el 17, o al menos de noticias, y por lo tanto lo que podemos concluir, no fue una obra de, digamos que de singular éxito en el teatro de Lope. Siendo, como todos sabemos, que López el escritor de éxito por excelencia, sobre todo en esos primeros años, bueno, finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. La fecha de redacción hay que retrasarla un poco a la fecha de publicación, también es cercana a la fecha de publicación, y eso de nuevo nos pone el énfasis en la posible recepción del 17. Acá traigo el dato de Morley Burton, que en 1968 la fijan entre 1611 y 1618 y muy probablemente entre 1612 y 1614. Estamos ante una historia, ante una obra de teatro que pone en escena unos eventos históricos como es el levantamiento de Fuente Ovejuna y que por supuesto tienen de trasfondo pues un valor y un contenido político también del siglo XV en el enfrentamiento por la sucesión en el Reino de Castilla entre Isabel la Católica y Juana de Castilla, la que pues llamaban la Beltraneja, pues, en un sentido claramente peyorativo. Son unos hechos que se dan entonces
en 1476 y Lope va a jugar con, con esa doble narrativa, digamos, ¿no? Con esas dos líneas argumentales que desde luego se complementan y se reflejan la una en la otra, a través sobre todo de ese personaje que es el comendador Fernán González, que como veremos pues es importantísimo en la obra y será como su gran antagonista. En el 17, bueno, se conservan varias crónicas que tratan los hechos. Sabemos por por los datos que comparten que Lope sigue muy de cerca, aunque también va a sumar matices, hacer pues, cambios, obviamente desde su libertad poética, pero sigue la crónica de las tres órdenes de caballería de Francisco de Rades y Andrada en 1572. Acá a la izquierda tenemos la portada, bueno, no está completa, pero la portada de este texto. Y vale la pena señalar algunos de los elementos de esa crónica, donde se habla de la muerte cruel de un comendador en manos de una turba violenta que una vez muerto saquearon su casa y le robaron su hacienda. Tiene en cuenta, sin embargo, a pesar de esta primera aproximación a los hechos, donde vemos los calificativos de turba violenta, ¿no? Del hecho de saquear la casa y robar su hacienda, tiene en cuenta los desmanes del comendador contra el pueblo de Fuenteovejuna y llama la atención un elemento que aparece poco en las otras crónicas, pero que Rade señala y que va a ser vital para Lope y vital también para la exposición que he preparado hoy, ¿no? Tomaba por fuerza a las hijas y mujeres de la villa y que les robaba sus haciendas para sustentar a sus soldados. Vemos pues entonces que Rades y Andrada lo que hace es señalar uno de los crímenes, entre otros que pone, pero uno de los crímenes es la violencia contra la mujer, ¿no? Y contra las mujeres de Fuenteovejuna. Narra también en esa crónica el Consejo del Pueblo y decide que decide la rebelión en la que participan todos, incluso las mujeres, y señala danzando y cantando. Y esto también es interesante porque vamos a ver una cierta variante, un cierto matiz muy interesante en la obra de Lope, pero desde luego la participación activa de estas mujeres en la defensa, ya lo veremos, pues de su honor contra pues el comendador. Y finalmente, la actitud de los reyes católicos es muy cercana a la de la obra de Lope. Investigan, no encuentran culpables y además se enteran de los comportamientos del comendador, ¿no? Paso pues al género y contexto. Como les decía, pues Lope, este es un tema, el de Fuenteovejuna, que a comienzos del siglo XVII además está sonando. Lo vemos en Sebastián de Covarrubias, tanto de sus emblemas como en su Tesoro de la Lengua. Se cita el evento, se escriben versos sobre esto. Y de nuevo podríamos pensar que estamos ante un drama de carácter histórico-político, ¿no? El conflicto por la sucesión al trono de Castilla entre Isabel la Católica y Juana de Castilla, un conflicto de carácter internacional, porque vemos enfrentados y vemos la participación, por supuesto, también del reino de Portugal, al que pertenece Juana, porque es esposa del rey, ¿verdad? Y por otra parte, un drama del honor y de la honra villana. Y esto es interesante porque funciona también y juega con el problema de qué es lo que da honor y quiénes tienen derecho y acceso al honor, ¿no? Desde la perspectiva del despótico comendador, sus vasallos o la gente del pueblo que él gobierna carece de la posibilidad de honor y los considera su propiedad. Ya vamos a ver en qué términos, frente desde luego al desarrollo que hace Lope y que va a certificar en la obra pues la postura de los reyes católicos, en la que el pueblo también a través de las obras, y eso es importante, no a través del linaje y la sangre, sino de las obras, es que se adquiere el honor, se conserva y se defiende. Para esto empiezo con uno de los temas más importantes de la obra, que es el concepto del amor como una especie de fuerza cósmica, ¿no?
una idea, como todos ustedes saben, que viene de antaño, que vamos a encontrar a lo largo de la Edad Media también, por supuesto, y que acá la discuten justamente los villanos, ¿no? La gente del pueblo. Acá traigo una cita de Barrildo en la que dice: es rigor y es necedad. Sin amor no se pudiera ni aún el mundo conservar. Fíjense entonces la importancia del amor justamente para atar y para darle consistencia al mundo. El mundo de acá y de allá, Mengo, todo es armonía. Armonía es puro amor porque el amor es concierto. Y entra acá también en una obra de nuevo polimétrica, donde pues que es rasgo común en la dramaturgia de Lope, donde hay mezcla de versos y de estrofas poéticas, donde la musicalidad juega un papel fundamental, pues vemos entonces una definición del amor no solamente como fuerza cósmica, sino que tiene características musicales, ¿no? Y esto, pues de nuevo, nos lleva a pensar en la música celestial, ¿no? En los acordes, en lo que suena bien y cómo esa armonía entonces es puro amor porque el amor es concierto. Esto es interesante porque implica entonces una noción de orden frente al ruido, ¿no? Que crea y genera, pues eso, desorden. Vamos a ver entonces cómo el honor entra dentro de esta concepción del amor que, de nuevo, ata las estrellas o influye las estrellas en el mundo en general y desde luego en las relaciones tanto políticas como personales de las personas. Es un gobierno pues que se propone o se estima desde el amor, y amor implica también el amor a los vasallos como una familia en una, digamos, en una concepción muy medieval. Y en este mundo donde el amor representa la armonía, pues vamos a encontrar a las villanas Laurencia y Pascuala, una serie de personajes femeninos, pues muy interesantes que nos meten ya de lleno y desde los primeros versos, como pueden ver acá las citas del 193 al 200, del papel del comendador como gobernador de la villa, por supuesto, pero también como un gobernador de características pues muy particulares. Dice Laurencia: luego la infamia condeno, cuántas mozas de la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas. Pascuala: tendré yo por maravilla que te escapes de su mano. Laurencia: pues en vano es lo que ves, porque a que me sigue un mes y todo Pascuala en vano. Vemos en el diálogo de estas dos villanas, de estas dos mujeres del campo y del pueblo, las primeras noticias en tercera persona del comendador en cuanto a su relación con las mujeres de la villa. Y vemos entonces, y lo señala Laurencia, por una parte, una circunstancia particular con ella en la que el comendador la persigue, pero además una persecución que, teniendo el ejemplo de lo que ha pasado con las demás mozas de ella, pues es siempre violento y terrible, ¿no? Andan ya descalabradas, ¿sí? Y fíjense por otra parte, y esto es genial, cómo Laurencia empieza a elevarse como personaje y a ganar poder en la medida en que ella, desde una posición social inferior y por lo tanto subalterna y sujeta al poder del comendador, pues logra o ha logrado hasta este momento pues mantener su honor y su posición, ¿no? Rechazando constantemente la fuerza del comendador. Teniendo esto en cuenta, no podemos entender también la perspectiva que tiene Laurencia frente a todos los hombres, por lo menos al comienzo de la obra. Nos dice: pues tales los hombres son, cuando nos han menester, somos su vida, su ser, su alma, su corazón. Pero pasadas las ascuas, las tías somos judías, y en vez de llamarnos tías, anda el nombre de las Pascuas. Acá el sentido de anda el nombre de las Pascuas, pues se está refiriendo a una especie de insulto, y fíjense entonces cómo está desbaratando esas nociones, cómo está asumiendo una perspectiva particular de esas nociones amorosas y del cortejo, donde
para llegar a él, y acá hay un eco obviamente del amor cortés, pues hay una especie de enamoramiento o de conquista basada en la falsedad y en la mentira, ¿no? Las palabras que engañan, somos su vida, su ser, su alma, su corazón, pero pasadas las Ascuas, las tías somos judías y en vez de llamarnos tías, anda el nombre de las Pascuas, es decir, una vez que consiguen lo que quieren, pues por supuesto se desecha a esas mujeres. Vamos a ver que esto además lo dice exactamente así también el comendador frente a las mujeres. Y frente a esta perspectiva que rechaza a los hombres, que pone a los hombres como una especie de enemigos de los que hay que cuidarse porque buscan siempre su interés particular, en esta discusión sobre qué es el amor y qué es el mundo, Mengo le pregunta a Laurencia, ¿amas tú? Y Laurencia le dice, mi propio honor. Y esto es interesante también porque vamos a ver cómo Laurencia va a empezar a amar y se va a empezar a enamorar del protagonista o de uno de los protagonistas, que es Frondoso, justamente porque él actúa de manera honorable y defiende su honor, ¿no? Volvamos al comendador. Esta es unos versos más adelante donde el comendador se acerca a Laurencia. Le dice, desdenes el otro día pues conmigo, bien, por Dios. Habla contigo, Pascuala, dice Laurencia. Conmigo no, tirte agüera, comendador. Con vos hablo, hermosa fiera, y con esotras a gala. ¿Mías no sois? Sí, señor, mas no para cosas tales. Después, poco más adelante, no basta vuestro ser tanta carne presentada, Ortuño, que es uno de los segundos del comendador, la vuestra es la que le agrada. Este pasaje a mí me parece especialmente importante e interesante desde la perspectiva otra vez de las mujeres, el honor y la violencia, en la medida en que nos muestra un comendador confiado en su posición social, en su estatus y en la relación de vasallaje que implica o que implicaría justamente la presencia de estas mujeres, ¿no? Y por otra parte, la dignidad que muestran ellas y sobre todo Laurencia. Pero fíjense además que las llama, por una parte, propiedad, ¿no? Con vos hablo, mías no sois, pero además la terminología que usa una y otra vez el comendador para referirse a las mujeres de la villa es cosificante, ¿no? Y animalizante, y plantea una relación que es tópica también en la poesía española, bueno, en la poesía europea, desde tantísimos años antes, todo el mundo lo sabe, en la que se presenta la casa de amor. En este caso, una casa, digamos, en sentido estricto, también muy violenta, ¿no? Donde hay armas, donde hay presión, donde hay un ejercicio del hombre, el hombre ejercita, este hombre en particular, el comendador, ejercita la violencia para conseguir de estas fieras, estas agalas, pues lo que desea, que es pues satisfacer su apetito sexual. Y tanto es así que la referencia que hace acá, y que no traigo el otro pasaje, pero la referencia que hace acá Laurencia de no basta vuestro señor tanta carne presentada, tiene que ver con el recibimiento que le acaba de hacer el pueblo, en el que le ofrecen una serie de animales y de bienes, digamos, para recibirlo y honrarlo por pues por sus méritos militares. Y Ortuño dice, la vuestra carne, ¿no? Es la que le agrada. Este tipo entonces pues tiene un apetito desordenado, violento y que de nuevo parte de esa posición superior. Nos viene a decir más adelante el comendador, no es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama. Esto es al final del primer acto. Encuentra a Laurencia en un bosque, está solitaria, y otra vez la trata en términos de animales y de una relación de cacería, ¿no? Donde él es el cazador y ella, pues desde luego es la presa que busca. A que esos desdenes toscos afrentan, que vienes a ser un monstruo, mas si otras veces pudiste huir mi ruego amoroso, ahora no quiere el campo
amigo secreto y solo. Fíjense además que el escenario en el que encontramos esta escena, pues es un escenario también un tanto salvaje, donde domina la naturaleza, y por otra parte la soledad de los dos personajes que intervienen. El comendador como cazador que busca otra vez a esta mujer a la que llama una y otra vez animal, ¿no? Para saciar su apetito. A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal. Esta es una declaración de intenciones clarísima del comendador y que resuenan y nos traen también la perspectiva que tenía Laurencia al comienzo de la obra. No todos los hombres se van a portar así, pero el comendador desde luego sí. Si éstas supiesen, o flores, estimarse en lo que valen, un hombre de amores loco huélgase que a su accidente se le rindan fácilmente, mas después las tienen poco. Y el camino de olvidar al hombre más obligado es haber poco costado lo que pudo desear. Fíjense entonces cómo el comendador es, en términos del amor y de el honor también de estas mujeres, pues un personaje que representa todas esas advertencias que había hecho Laurencia al comienzo. Y opera desde una perspectiva y bajo unos principios totalmente desordenados, donde el egoísmo y su deseo personal es lo que lo domina. Posteriormente, como todos saben, pues van a capturar a Frondoso, y el comendador va a capturar también a Laurencia. Se está celebrando un consejo del pueblo y nos dice que sale Laurencia desmelenada. Este desmelenado con los pelos así para nosotros, digamos que no es tan claro el sentido del término, pero cualquier espectador del siglo XVII que viera una mujer entrar desmelenada al escenario, pues sabría que lo que acaba de ocurrir es que la han violado, ¿no? Entonces se manifiesta en escena no la violencia explícita, pero sí simbólica, y las consecuencias de esa violencia que el comendador ha ejercido sobre Laurencia. Y después de haber sufrido en carne propia, pues desde luego lo primero que hace es reclamarle a ese consejo de hombres que hasta este momento de la obra, si bien se han quejado, no han hecho nada con los desmanes del comendador. Y les dice: vosotros sois hombres nobles. Fíjense que está utilizando la palabra de la nobleza y que está muy cercana también al mundo del honor, y no que sean nobles por nacimiento, ya lo sabemos, estamos ante los villanos del pueblo, sino que se portan bien, ¿no? Que son buenos. Vosotros, padres y deudos, vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores, ovejas sois. Bien lo dice de Fuentovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, ¿no? Que no hacen nada, que no actúan, son inmóviles. Vive Dios que de trazar que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores. Y este es un momento tremendo porque Laurencia, que en principio no tiene derecho al voto en el consejo, pues habla, pide la palabra, y de nuevo asciende como personaje repleto de honor, con un discurso absolutamente brillante y poéticamente muy impresionante, donde hace frente a los hombres de su pueblo por no defenderla, y donde además asume la posición activa de la mujer como sujeto de honor, sí, pero además como sujeto capaz de defender ese honor, ¿no? Y en esa medida levanta o hacer como el catalizador de todo ese malestar del pueblo que sufre la tiranía de un gobernador despótico y tirano. Y los hombres van a reaccionar y van a salir a matar al comendador, ¿sí? A asediarlo. Pero es interesante porque los hombres salen en desorden, mientras que Laurencia propone algo diferente para las mujeres. Caminad, que el cielo os oye. Mujeres de la villa, acudid, porque se cobre vuestro honor, acudid todas, ¿no? Fíjense cómo es una responsabilidad de las mujeres, o se hacen responsables de esta defensa del honor, no lo dejan en los hombres. Que puestas todas en orden, acometamos un hecho que dé espanto a todo el orbe. Fíjense la importancia acá de lo que señala o de lo que propone Laurencia. No es una rebelión desordenada
de nuevo, que hace ruido, sino ordenada y que sea armónica. Y frente a lo que hacen los hombres, que es salir en turba, las mujeres se organizan como en una especie de ejército para desde luego cobrar su honor frente al comendador. Y bueno, pues acá les traía dos imágenes. Al lado derecho tenemos al comendador, muy elegante y emperifollado, y en la imagen de la izquierda el mismo comendador atravesado por una lanza, que es como termina aquella rebelión de Fuenteovejuna, de nuevo donde las mujeres juegan un papel fundamental, donde Laurencia va a ser sobre todo esa mujer que tenga más voz, pero no la única, desde luego. Incluso podríamos ver la figura de Isabel la Católica, que también tiene su interés, pero quería centrarme justamente en la respuesta también violenta de estas mujeres, muy digna, que ven en sí mismas la afrenta del honor que el comendador, y que proponen en última instancia un nuevo orden para el mundo. Y yo creo que por el tiempo estoy perfecto y nada, le cedo la palabra a Mónica y muchas gracias a todos. Ya dejo de compartir. Muchas gracias, Santiago. De nuevo, Sara, pues gracias a todas las personas que están aquí conectadas por interesarse en esos temas. Y bueno, a mí, pues simplemente una pequeña corrección, Sara, yo no me doctoré en Derecho, ¿no? Me doctoré fue en Literatura, pero no importa, era simplemente una aclaración. Estudié Derecho de pregrado, pero realmente me doctoré fue en Literatura. Bueno, me gusta mucho que Santiago haya arrancado con Lope y con esta obra, porque yo creo que es bien interesante poner a dialogar la forma como se defiende el honor, tanto en esta obra de teatro como en esta novela de María de Sayas. Yo sé que ustedes conocen muy bien a María de Sayas, así que pues no me voy a detener en el análisis detallado sobre su biografía, porque pues es una cosa que está muy de moda, que de hecho se ha negado la existencia de María de Sayas, eh, pues, básicamente no sabemos mucho de la vida de Sayas, pues se sabe muy poco, ¿no? Hace poco la académica española Rosa Navarro Durán decidió casi que acabar con la existencia de la autora y dice que la novelista nunca existió y que realmente es un heterónimo de Alonso de Castillo Solórzano. Es muy interesante el libro en el que escribe eso, se llama María de Sayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano. Hay algunas personas que dicen que la tesis es muy exagerada, otros dicen que es muy especulativa, otras personas dicen que hace poco estuvimos en un congreso de María de Sayas y hay muchas personas que dicen no, de repente Rosa Navarro tiene mucha razón, ¿no? Ahora, es claro pues que en esa época no tenemos datos de los registros de la vida de las personas y mucho menos de las escritoras, ¿no? Eso pues, eso no pasaba. En todo caso, los biógrafos, los pocos biógrafos que se han dedicado a este estudio de la vida de María de Sayas, más o menos coinciden en que ella debió nacer en 1590 y que se debió morir más o menos hacia 1669. Decía yo que pues es interesante que Santiago haya empezado con Lope de Vega, porque vale la pena recordar que Lope de Vega le dedica una silva en su Laurel de Apolo, que está publicado en 1630 y alaba el ingenio de María de Sayas. Obviamente, si estamos hablando de 1630, pues se refería probablemente a poemas. Los que hemos estudiado a María de Sayas sabemos que, o a quien fuera, pues porque quien sea, participó en algunas academias, en justas poéticas. Entonces, de repente se refiere a eso, ¿no? Dice la silva: oh dulces hipocrénides hermosas, los espinos pangeos, aprisa desnudad y de las rosas tejed ricas guirnaldas y trofeos. A la inmortal doña María de Sayas, que sin pasar a Lesbos ni a las playas del vasto marejeo, que hoy llora el negro velo de Teseo, a Safo gozará Mitilenea, quienes ver milagros de mujer desea, porque su ingenio vivamente es tan único y rara, que ella sola pudiera no solo pretender la verde rama, pero sola ser
Flor de tu ribera, y por ella conseguir más fama que Nápoles por Claudia, por Cornelia, la Sacra Roma y Tebas por Targelia, ¿no? Esto yo creo que realmente es un hecho notable, ¿no? Estamos hablando del dramaturgo más importante de comienzos del siglo XVII, y pues esta alabanza a mí me parece que es una prueba irrefutable del lugar que ya empieza a ocupar doña María en estos círculos intelectuales. Ahora, lo que sí podemos tener, por cierto, y yo creo que esto es importante para empezar a hablar de nuestro tema, que es honor, violencia y mujeres, es que todos los escritos de María de Zayas sí pretenden, por lo menos tanto la única obra de teatro que ella tiene, como todos los poemas y sobre todo las dos colecciones de novelas, a través de sus escritos se da ejemplo de virtud y discreción, ¿no? Esto es un hecho. Pero al mismo tiempo, en otro paralelo, ella parece reclamar al sexo opuesto el hecho de no tener acceso a las letras de la misma manera que lo hacen los hombres, ¿no? Entonces ella les dice, pero ¿por qué nosotros no podemos escribir? ¿Y por qué nosotros no nos podemos educar? Ahí hay un pedazo de querella. Ya vamos a ver cómo esa querella va a cambiar y va a entrar a defender justamente ese honor de las mujeres un poquito después. Pero al principio esa querella, ese querer de ella, esa denuncia que ella permanentemente está poniendo es, mire, ¿por qué las mujeres, si tenemos las almas iguales, no podemos tener acceso a las letras de la misma manera que lo hacen los hombres? ¿No? Entonces, hay un hecho que atraviesa las dos colecciones de novelas. Las novelas amorosas y ejemplares se publicaron en 1637. Luego, 10 años después, se publican Los desengaños amorosos en 1647. Entonces, y aquí sí vemos cómo va a haber una transición. Y por eso yo quería como arrancar con un poquito con esto, porque precisamente en esta transición radica la defensa que ella hace, la defensa al honor de las mujeres y, ojo, a la violencia, a la forma, porque a pesar de que en las novelas amorosas ejemplares de 1637 vemos una cantidad de violencia, sobre todo violencia física contra las mujeres, esa querella, esa defensa al honor va a cambiar radicalmente cuando estamos acercándonos a los desengaños amorosos y cuando pues se publican los desengaños amorosos. A partir de todas las novelas vemos cómo la narración y cómo el tono discursivo es totalmente diferente. Recordemos rápidamente, sé que lo tienen en la cabeza, pero pues para quienes no, cada una de estas colecciones pues tiene la misma estructura del relato enmarcado al estilo de Boccaccio, ¿no? Y si de repente, obviamente comparten el mismo tronco argumental, el mismo edificio, y cumplen ese marco, cumple una función específica para cada grupo de novelas. Es decir, tenemos una historia de una serie de personas que se reúnen a conversar, porque una de ellas, que es Lisis, que pues es la protagonista del relato marco, está enferma y hay una serie de hombres y mujeres que vienen a acompañar. Aparentemente pues pasa muy poco tiempo, ¿no? A pesar de que en las publicaciones pasan 2 años, en los relatos, el relato marco sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, en las novelas ejemplares, amorosas y ejemplares, hay siempre reclamos por la falta de educación de la mujer. En los desengaños prima el criterio, ojo, ejemplar y moralizante. Por eso me gusta mucho que Santiago hubiera empezado con Fuenteovejuna, porque es que aquí la actitud de las mujeres es claramente una actitud de rebelión, una actitud de defensa a sí mismas, que es en principio lo que María Zayas quería. Pero ella se confunde un poco y ella, sobre todo en los desengaños, se contradice un poco porque acá se va como a el criterio ejemplar y moralizante, ¿no? Sobre todo en esta novela de la cual vamos a hablar en 2 segundos, hay una especie de regaño a las mujeres por su flaqueza, por su debilidad, ¿no? Por dejar que el honor se rompa más por la debilidad y la liviandad de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta segunda parte? En los desengaños, las novelas son, y eso también es importante para el análisis del honor, son exclusivamente narradas por mujeres. Y son narradas
por mujeres que han sido desengañadas o que por lo menos conocen de algún desengaño específico. Ya después vamos a ver que todas han sido casi que desengañadas por algún hombre en especial, ¿no? Todo el tiempo en los desengaños vamos a oír que el tono le infunde una queja e inconformismo permanente, ¿no? Adicionalmente se presenta una narración que da cuenta, ojo, de violencia también física, que es mucho más evidente que en la primera colección. En la primera colección la vemos, pero como que pasa de lado, ¿no? A veces no tanto, a veces uno como que dice, wow, esto es bien violento, ¿no? Pero en la segunda parte se hace más evidente, ¿no? Y es que no se nos olvide una cosa, y es que aquí se llaman desengaños amorosos, pero de la mano del amor está el tema del honor, para que haya desengaño. El honor femenino es fundamental para María de Sayas. Para ella es necesario protegerlo y, ojo, vengarlo, sobre todo cuando ha sido vulnerado, ¿no? No como decía, como pasa en Fuentovejina, que son las mujeres de la ciudad que salen en grupo y vamos a vengar nuestro honor, ¿no? Más aquí es casi que discursivo, ¿no? Es casi que por ser livianas, no seas liviana, dice, cito, que fuera tanto mengarse en las vidas que no en las honras. No seas liviana, y si lo fuiste, mata a quien te hizo serlo y no mates tu honra, dice en algún momento dado de las, de las novelas, perdón, de los desengaños amorosos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el honor? Y yo creo que es bien diferente, o sea, el honor lo entendemos igual en ese momento. Por ejemplo, José Antonio Maraval dice en Poder, Honor y Élites del siglo XVII, afirma que el concepto del honor equivale al, cito, resultado de una inquebrantable voluntad de cumplir con el modo de comportarse a que se está obligado por hallarse personalmente con el privilegio de pertenecer a un alto estamento. Cierro cita. Dicho de otro modo, el principal supuesto del honor es la validación de una determinada conducta por parte de las personas que pertenecen a un mismo estamento, ¿no? Y eso en Sayas es bien interesante porque es que ella claramente va a mantener una división entre las personas, entre los diferentes estados sociales, ¿no? Los nobles, para los nobles el honor es mucho más importante. Ojo, ustedes, mire, las mujeres, esas que son criadas, esas que son esclavas, esas que posiblemente, esas no importa que rompan el honor, y lo repite varias veces María de Sayas, ¿no? Que eso es, wow, ¿cómo así? El honor de ellas no importa, pero el de las nobles, cuidado, ese hay que cuidarlo más, ¿no? Entonces, fíjense en Lope, cómo pasa aquí todo lo contrario, es que es el pueblo, somos las mujeres del pueblo. En cambio acá, pues dice ella en varias ocasiones, ojo, y por eso es que Maraval como que habla, es una especie de honor discriminador, ¿no? Entonces, ¿a qué se reduce el honor de la mujer del siglo XVII? A que sea virgen hasta el matrimonio, ¿no? Que obedezca a su padre en todo y sobre todo en lo que se refiere a la escogencia de marido, que luego se someta a la voluntad de su marido, eso también es una mujer honrosa, y por supuesto que sea casta durante su matrimonio. Sin embargo, los comportamientos más relevantes para salvaguardar el honor son la virginidad y la castidad, es decir, en manos de la mujer está el proteger el honor familiar, porque, dice Maraval, cito, el honor pues es tanto que factor de integración comienza su función en el núcleo de la familia y continúa a través de los diferentes planos en que se articula una sociedad. De ahí el carácter elemental y básico del honor conyugal, dice Maraval en este libro. Justamente doña María de Sayas lo que quiere es volver por el honor de las mujeres. De hecho, lo dicen los desengaños amorosos, ¿no? Queremos volver por el honor de las mujeres, es decir, recuperar el buen nombre que han perdido porque han perdido su virginidad o castidad por culpa de los hombres que las engañan. Porque los hombres solo quieren un deseo pasajero y no les importa burlar a la dama con tal de satisfacer. Dice Lisis en Los desengaños, cito, es posible que con tantas cosas como habéis visto y oído, no reconoceréis
que en los hombres no dura más la voluntad que mientras dura el apetito y en acabándose se acabó, cierro cita, ¿no? Pero es que aquí entonces empiezan a manifestarse sus contradicciones y ya voy a entrar en la novela, ¿no? Porque reclama que paradójicamente son ellos mismos quienes exigen de las mujeres de su círculo el mantener el honor en todo momento, precisamente porque les afecta es el qué dirán. Y en ese sentido, para Sayas, la defensa del honor es también un tema de clases sociales, como acabo yo de decir, ¿no? Voy a hacer una última cita de Goitisolo que dice lo siguiente con respecto a esa oposición del amor y la honra como bipolaridad casi que común de la época del barroco, ¿no? Dice lo siguiente, cito, los relatos de María de Sayas, en los relatos de María de Sayas, el honor pierde la lid y el amor sale vencedor y triunfante, pero ello mismo obliga a las heroínas a vengarse conforme a los criterios sociales de aquel tiempo. Cierro cita, ¿no? Entonces ahora sí entremos a la novela y veamos, tratemos como de comparar cómo han sido la venganza ahora después ustedes nos dirán qué opinan de la venganza en Lope y qué opinan de la venganza en esta novela. La esclava de su amante es la primera novela de la segunda colección, ¿no? Es narrada por una mora, ya después nos damos cuenta que no es tan mora, que se llama Celina y nos damos cuenta que no se llama Celina, sino Isabel. Es la esclava de la protagonista del relato Marco, de Lisis. Es contada en primera persona y tiene que ver con hechos que le ocurrieron a ella misma y que dan cuenta de las razones por las cuales antes fuera una noble y rica mujer y en este momento pues está presentándose como una esclava. Miren cómo se introduce esta mora, pues esta mujer. Muchos desengaños pudieran traer en apoyo de esto de las antiguas y modernas desdichas sucedidas a las mujeres por los hombres. Quiero pasarlas en silencio y contaros mis desdichados sucesos para que escarmentado en mí no haya tantas pérdidas y tan pocas escarmentadas, y porque lo mismo que contaré es la misma represión. Y ahí empieza a contar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Recordemos rápidamente el argumento. La bella Zulima relata pues que fue mujer noble y que antes su nombre era Isabel Fajardo, que ella venía de Murcia y que su desgracia inicia cuando su padre es llamado a luchar en Cataluña, donde la familia alquila unos cuartos a doña Eufrasia. El hermano de doña Eufrasia es un tal Manuel que logra engañar a Isabel. ¿Cómo la engaña? Pues además es que es muy simpático. También decía Santiago ahorita de la despelucada, no, sino la de ¿qué? La desmelenada, ¿no? Que me gustó ella sale desmelenada, ¿no? Aquí miremos en el relato, casi siempre la violación también, pues tampoco es explícita, ¿no? Esto es un tópico del barroco en que no vamos a saber qué es una violación, pero pues a mí sí me parece, no sé ustedes qué opinan, que en esta novela claramente ella no se desmelena, pero sí se desmaya, ¿no? Como siempre, ¿no? De repente todas las violadas aparecen a quienes se les ultraja el honor, de repente, uy, se desmayaron y cuando se despiertan, media hora después, ¿no? Ups, ¿qué pasó acá? Aparece en brazos del otro hombre y dice, este desgraciado, no sé qué, pero claramente, por lo menos lo que nos cuenta doña Isabel es que la violaron, ¿no? Entonces, este don Manuel la convence, pero además ella ha tratado, y ahí es donde es importante este tema del honor, ella ha tratado de oponerse a la liviandad de todas las mujeres. De hecho, ella recibe un papel de su criada Claudia, que también pues es un tópico, don Manuel utiliza y escribe en un papel, y ella no quiere leer ese papel. El hecho de leer el papel, de abrirlo y leer lo que diga, eso ya es comportarse fácilmente, eso ya es ser liviano, eso ya es culpa suya, y de hecho don Manuel al final de la novela casi que se lo va a reclamar. Entonces usted se está comportando muy bajamente, ¿no? Entonces ella empieza a romper ella misma su honor al leer el papel. Abre el papel y lo lee, ¿no? En vez de romperlo en pedazos sin leer y mandarle decir con Claudia, la empleada, la criada, no, ella ni siquiera lo leyó. Luego, pues,
don Manuel simplemente la engaña y sigue engañándola durante un tiempo. Pasa el tiempo, pasan los meses, creo que, si no me equivoco, pasa un año entero, y termina prometiéndole una cantidad de cosas. Voy a ser tu esposo, tranquila, yo ya casito le voy a decir a su papá, ¿no? Y pues nada, nunca le dice hasta que decide irse. Y en el camino, antes de que él pueda embarcarse, ella decide convertirse en esclava, roba, pues porque esto también me parece extraño, ¿no? Cómo roba a su propia familia, ¿no? Agarra todas las joyas de su mamá, las joyas que ella misma tiene, se va donde un criado anterior. Ah, falta una cosa importantísima que también va a tener que ver cómo se defiende el honor en la obra de Lope y en Sayas, que es don Felipe, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio de la narración, cuando ella está en Murcia, nos introduce a un tal don Felipe que es lindísimo, todo perfecto, maravilloso, pero pobre, ¿no? Entonces, pues eso es gravísimo, porque es pobre. Entonces aquí no le sirve, ella ni lo mira porque es pobre. Por ahí le ha echado el ojito, pero no mucho, ¿no? Tanto que después como que le duda, cuando lo vuelve a encontrar, dice, como que se parece a uno que yo conocía, pero como es pobre, cero, ¿no? No le interesa a Isabel. A todas estas, don Luis se mete de criado y a trabajar con su padre, y su padre ha despedido a un criado anterior por anciano, que es Octavio. Y es Octavio quien le va a ayudar a Isabel a buscar como sea y a convertirse en esclava de don Manuel, porque pues necesita que la vendan como esclava, tanto que se marca la cara, ¿no? Se pone el sello de esclava, que pues es el famoso símbolo, que también es súper simbólico, pero se lo marca, aunque es un hierro falso, ¿no? Es simplemente una imitación. Yo me imagino que esa punta de maquillaje no está tatuada como esclava, como si lo están todas las esclavas, pues que las han marcado, con el hierro, ¿no? Como el clavo y el hierro, como decían en ese momento. Entonces, ella empieza a seguir logra colocarse como esclava, logra que la vendan, que Octavio la venda como esclava, y logra seguir a don Manuel, que pronto se da cuenta que es doña Isabel. Y a todas estas, en la discusión, pues no podía faltar que llegan los moros y corsarios y los capturan, ahora sí de verdad, y terminan todos vueltos nuevamente pues esclavos dentro de un grupo de moros. Luego, una de las mujeres de la casa donde ellos terminan siendo esclavos, ella como mora, porque ella supuestamente está disfrazada de mora, entonces termina en una casa donde en teoría la van a liberar, pero lo que termina pasando es que la esclava se va a enamorar de don Manuel. La esclava, no, perdón, la mora, otra mora que está ahí dentro de este grupo, se enamora de don Manuel. Finalmente, la esclava está tan enamorada que dice, vamos a liberarlos a todos, vamos a escapar con las riquezas de mi padre, el moro, que los había comprado, vamos a escapar con las riquezas, vamos hacia España de vuelta, y allí pues quedamos todos libres, ¿no? Pero don Manuel le promete a la mora que se va a casar con ella cuando lleguen a tierra cristiana, y esta mora se va a convertir nuevamente al cristianismo. Bueno, finalmente logran llegar todos de vuelta a Zaragoza, y cuando ya pues Isabel dice, bueno, ya don Manuel, ya usted me prometió que ya en tierra de cristianos ya iba a contarle la verdad a esta esclava, a esta mora, y le iba a decir pues que yo soy la mujer que usted ama y se va a casar conmigo. Él le dice, no, yo que me voy a casar con usted, yo nunca la quise realmente, usted siempre fue liviana, y fuera de toda esta cantidad de disfraces, esta cantidad de cosas, y por tantos años, 6 años persiguiéndome, esto ya, yo usted no quiero saber nada de usted váyase con su mamá, que yo no quiero saber nada de usted, ¿no? Entonces ve uno y dice uno, wow, esto es aquí, y aquí, ¿quién va a vengar el honor? ¿No? Ni siquiera es todo lo que María de Sayas en su relato Marco ha insistido, que las mismas mujeres tenemos que vengar el honor. De hecho, por eso es que la forma que Isabel tiene para vengar su honor es ir a tratar de reconquistarlo y traerlo al matrimonio, porque la mujer no tiene más alternativa si quiere
pues salvar y limpiar su honor. Venga y se casa conmigo, ¿no? Y entonces viene don Luis, que realmente es don Felipe, que era el primer señor caballero bonito pero pobre que habíamos conocido en Murcia al principio de la narración, que mata a don Manuel. Y viene la mora y se muere de pena encima y se clava a ella misma una daga en el corazón, entonces se mueren los dos. Y tanto don Felipe como Isabel tienen que escapar porque pues probablemente los van a acusar a ambos de la muerte de estos dos. Entonces ambos pues escapan y termina ella de todas maneras, regresa a la casa de don Octavio para que las autoridades, se esconde en la casa de don Octavio para que las autoridades no la apresen. Y pues lo que termina ocurriendo es que ella dice que por favor la sigan vendiendo como esclava, la venden como esclava a un familiar de Lisis y termina sirviendo a la misma Lisis, que es la protagonista de este relato marco, ¿no? ¿Y cuál es el final? Ya sabemos que al final de todos los desengaños amorosos, que como este Marco todo el tiempo está dialogando con el relato marco, pues simplemente termina ella rogándole a su ama que la lleve al convento, porque es que no hay nada más, no hay más salida. Entonces, pues yo me pregunto o les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa venganza? ¿Cómo funciona esta venganza? No, la mujer no tiene más remedio que irse para el convento, casarse, o pues, ¿qué? O matar ella misma. Ella dice todo el tiempo. Ella dice, o vengar mi honra, pues quitándole la vida a mi vengador. De hecho, en los desengaños amorosos lo vemos constantemente, ¿no? ¿No? Yo voy a quitar la vida a quien me vengue. Fíjense que en las novelas amorosas pasaba una cosa y era que en muchas novelas la forma de limpiar a las mujeres era, ya fuera porque no fueron castas, por su liviandad, porque perdieron el honor antes del matrimonio o después del matrimonio, era siempre o el convento o el matrimonio, pero el matrimonio era una forma de redención. Aquí no, aquí ya no queda más solución que el convento. Todas estas mujeres de los desengaños simplemente se van a terminar de ir para el convento, porque no hay lugar en la sociedad para ellas. Fíjense que a partir del argumento de esta novela, que pues obviamente como todos, el hilo teórico siempre es el desengaño, pero aquí la liviandad de la mujer o la flaqueza femenil, como dice ella, ¿no? Es fundamental, es por su culpa, no de los hombres, es por su culpa. Mujeres flacas, flaqueza, livianas, dicen que les pasan todas estas cosas. O sea, esa violencia es culpa de las mujeres, ¿no? En tiempos modernos, yo alguna vez saqué un artículo cuando hablaban del famoso Me Too, ¿no? En tiempos cuando el Me Too decía es que se puso la minifalda muy cortica, entonces eso sí, ¿quién la manda? Entonces por eso la violaron, ¿no? Que fue como toda esta pelea. Aquí pasa un poco lo mismo. Doña María de Sayas dice, es por su flaqueza, ¿no? Doña Isabel, a lo largo de la narración, que es autobiográfica, parece expresar en varias ocasiones que la culpa de la ruptura de su honra no es solamente del ingrato don Manuel, junto con las confabulaciones de Claudia, que es la criada, sino también de la liviandad propia. Miren lo que dice, cito, ay, mujeres fáciles, si supiésedes una por otra, todas juntas, a lo que os ponéis el día en que os dejáis rendir a las falsas caricias de los hombres. Cierro cita. Y luego dice más adelante, no diesen lugar a los hombres para alabarse, ni hacer burla de ellas, ni sentir mal de sus flaquezas y malditos intereses. Cierro cita. Y más adelante, cito, flaqueza femenil de las mujeres, acobardadas desde la infancia y aviltadas las fuerzas. Cierro cita. Y otra nueva. De todo esto fue causa mi facilidad, ¿no? Pudiera ya las mujeres tener conocido esa treta y no dejarse engañar. Isabel en principio no está interesada en don Manuel, acuérdense.
¿no? Y no se presta, no lee sus billetes o notas a nada, ni se deja convencer de Claudia, ¿no? Pero poco a poco va cediendo, ¿no? Y parece empezar a creer que lo podía amar, pero fíjense que el amor se desespera, es cuando se rompe su honra. El amor se dispara, ¿no? Porque ha perdido su virginidad, porque bueno, ha perdido su virginidad en términos, entre comillas, ¿no? Según nos cuenta, la violaron. Este sentimiento de culpabilidad por la agresión o por la ruptura forzada de la virginidad es común en el imaginario femenino. Insisto, no solo desde la época barroca, sino inclusive hasta nuestros días, ¿no? Entonces, aquí la esclava presenta un mensaje casi que monocorde que pretende transmitir doña María sobre la maldad de los hombres, pero al mismo tiempo insiste en la culpa de la misma Isabel en todas sus desgracias, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto pues es interesante entender. Mucho se ha dicho de las famosas contradicciones de doña María de Sayas. Yo siempre he pensado que no, que sus contradicciones son casi que parte de su época, ¿no? Ella probablemente en la primera colección no se contradijo, al contrario, ella ratifica este mensaje de su discurso femenino. En la segunda colección tiende a cerrarnos un poco las alternativas a las mujeres metiéndonos a todas al convento, ¿no? Pero yo creo que sí, de todas maneras, pues hay un mensaje que es diferente tanto en Lope como en María de Sayas, sobre todo en esta novela y en esta comedia. Muchas gracias. Los escucho. Mónica, Santiago, muchísimas gracias a ustedes dos. Espléndidas sus presentaciones. Y nada, sin duda agregan pues más calas en este tema del honor, la violencia y la mujer, con este tema que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Que es la posibilidad de que el que no es noble, el de la villa, el villano, tenga honor, que es lo que reivindican los personajes, las mujeres de Lope de Vega, y con esta perspectiva sobre María de Sayas, bueno, que la muestra sí como una escritora hija de su tiempo, ¿no? Que tiene esta querella femenina que se puede leer en una clave protofeminista, pero que en otros aspectos, como este del honor, pues sigue siendo pues indudablemente hija de su tiempo y de estos valores.